La carne viva palpitaba a sus costados. También sentía la sangre tibia escurrir y luego mojar las sábanas. Unas frías manos tomaron sus costillas y las separaron haciendo un tronido horrible. Lo último que alcanzó a ver fue a un hombre levantando un extraño objeto a contraluz. Inmediatamente despertó bañada en sudor. Se sentó en la cama y un par de lágrimas le escurrieron hasta la comisura de los labios. Eran las 4 de la mañana y Francisca seguía nerviosa. Llevaba 3 horas intentando volver a dormir. Era el 4.º día consecutivo en el que una pesadilla la despertaba en la madrugada. Daba vueltas en la cama, sudaba, se enredaba entre las sábanas. Por momentos cerraba los ojos y se tapaba los oídos, intentando ahogar los pensamientos que súbitamente le venían a la mente. Su esposo se despertó y la vio temblorosa y preocupada. Encendió la luz y se sentó al borde de la cama. Ella no quería hablar. Se tapaba con las sábanas la cara. El señor insistió amablemente acariciándole el rostro hasta que Francisca accedió. Antes de decir una palabra, señaló hacia la ventana. Él volteó, pero no vio nada. Francisca entonces le dijo que había tenido un sueño horrible. Un sueño donde un hombre extraño emergía de la tierra. Salía primero una mano, luego el brazo. Arañaba la tierra y buscaba a tientas de dónde agarrarse para poder salir. Mientras salía de su entierro, el árbol comenzaba a secarse, las hojas se desprendían y poco a poco toda la vegetación moría. El hombre que salió de la tierra, ya completamente erguido, seguía a Francisca hasta su cuarto, la aventaba a la cama y con una enorme y filosa daga le abría el tórax. Francisca, horrorizada dentro del sueño, juraba que podía experimentar dolor real al sentir el cuchillo atravesar su piel y desgarrarla. El hombre entonces extraía un objeto dorado, brillante y lleno de sangre de las entrañas de la mujer. Pocos instantes después, ella despertaba sintiendo una profunda opresión en el pecho. Le costaba trabajo recuperarse del susto y no volvía a dormir en toda la mañana. Su esposo escuchó lo que Francisca dijo. Quedó absorto, formando en su cabeza un nuevo pensamiento. Estaba interpretando lo que acababa de oír. Salió al patio y se paró frente al árbol que Francisca señaló en su sueño. En el cielo, la luna rozaba el horizonte. El viento que hacía vibrar las ramas y las hojas de los árboles, a lo lejos levantó una nube de polvo que oscureció la luz que iluminaba el patio. La escena era erizante. El hombre miró hacia la tierra con esperanza. Estaba convencido de que bajo sus pies yacía enterrado algo de gran valor, la supuesta ubicación de un tesoro. La superstición le hizo creer que dicha manifestación, como una señal, se había dado mediante el sueño de su esposa. Regresó a la casa a buscar una pala. Al interior, Francisca trató de persuadirlo. Lloraba. Estaba dolorosamente arrepentida de haberle revelado su sueño. Ella interpretaba esa pesadilla como un presagio funesto, oscuro, fatal. Francisca y su esposo tenían su casa a pocos kilómetros de un sitio arqueológico, por lo cual, según la ley, tenían prohibido hacer excavaciones. El Instituto de Conservación, en su afán de preservar el legado histórico, impone tremendas sanciones para cualquier persona que haga perforaciones en la tierra, independientemente de cuál sea la finalidad de la excavación. A Francisca no solo le preocupaba que alguien los estuviera viendo y los delatara, más le asustaba despertar el interior de la tierra y a cualquier cosa que hubiera permanecido habitando ahí desde el pasado remoto. En menos de 6 horas, el esposo de Francisca encontró algo. Comenzó a extraer la tierra con mayor cuidado. Vasijas, esqueletos y piezas. Definitivamente era algo valioso, pero también era horrible.
Era una especie de tétrico entierro prehispánico. Al interior, los sacrificados habían sido dispuestos a derecha e izquierda, atados de manos y pies, con el cráneo perforado y collares de espinas en el cuello. Los lanzaron agonizando para custodiar el centro del entierro. Ahí también había vasijas que contenían pequeños esqueletos. Al centro, una pieza dorada reposaba sobre las costillas de quien había recibido esa macabra ofrenda. Esta historia es una interpretación de una leyenda poco conocida que circula cerca de uno de los tantos sitios arqueológicos que puedes visitar en Latinoamérica. Alguien te observa en la oscuridad presenta el maleficio. El sol ya estaba asomado y sus primeros rayos ardían en la nuca de Antonio. El descubrimiento fue vasto e importante. Mucha gente en ese poblado ha encontrado cosas valiosas en su patio. Algunos los han entregado al instituto, otros los han vendido a cambio de unos billetes a los coleccionistas del mercado negro. Otros han sido asesinados para quitarles el valioso tesoro. Antonio no creía que nada de eso le fuera a pasar a él, pero tenía que ser cuidadoso. Por otro lado, Francisca ya se había convencido de que jamás volvería a dormir con tranquilidad. Le temblaban las manos. Cualquier ruido afuera de la casa le asustaba. Pensaba que se la llevarían presa, o que llegaría algún desconocido a expropiarles la vida. Ese día no salieron para nada, ni abrieron la puerta de su casa. Antonio tomó el teléfono e hizo llamadas a sus contactos de confianza. Si hacía las preguntas pertinentes, encontraría rápido a algún traficante de piezas que le ofreciera una buena suma por el hallazgo. Dicho y hecho. Pasaban de las 6 de la tarde, cuando por fin consiguió el número de un hombre que, muy entusiasmado, prometió ir a visitarlos inmediatamente. Las 3 horas que tardó en llegar se hicieron interminables. Francisca y Antonio estaban nerviosos, por razones distintas evidentemente. Ambos estaban sentados mirando hacia el patio, donde yacía el gran agujero que tanto le había costado al esposo cavar. La oscuridad había descendido de la par de un impresionante manto de estrellas que hizo temblar de misterio a la noche. A las 9 en punto, alguien tocó la puerta. Era el coyote, quien haría de intermediario para vender la pieza. Su encuentro fue breve. Observó la pieza, la sopesó y la guardó en una bolsa. Les dijo que se llevaría la pieza unos días para evaluarla y en caso de que tuviera algún valor, regresaría a darles una parte del dinero de la venta. Pero eso no fue lo que Antonio acordó por teléfono. Hizo un intento por detener al otro hombre, pero este le soltó un inesperado golpe en el estómago y le dijo a gritos que se estaba alejando de la posibilidad de obtener algún dinero. Salió por la puerta y subió a un coche que desapareció al doblar la esquina. Antonio y Francisca estaban avergonzados. Se fueron a la cama sin ahondar en detalles de lo que había sucedido. El evento no los dejaría dormir. Aún así, dándose la espalda, cerraron los ojos y se entregaron a sus pensamientos, hasta que a la medianoche un ruido los sobresaltó. Algo al exterior arañaba el árbol que estaba ante el agujero. Luego, extraños sonidos salieron de la tierra expuesta. Francisca se levantó y se asomó por la ventana. Del hoyo emergió, asemejando su pesadilla, un hombre. Solo se veía su silueta. Antonio podía ver lo que Francisca ignoraba. En las ramas de los árboles había gente.
Parecía que se lanzarían en cualquier momento sobre alguna presa. Súbitamente, alguien golpeó la puerta de la casa. La golpearon hasta que se abrió. Desde su habitación no podían ver lo que estaba ocurriendo en la sala, pero podían darse una idea. Alguien había entrado a saquear y destruir. Hubo un silencio momentáneo y luego algo se azotó en la mesa. Nuevamente silencio. Parecía que todo había terminado. Por la ventana, en el patio, no se veía nada. Salieron a la sala con temor y tristeza, y lo único que notaron era que la pieza encontrada en el agujero estaba en la mesa. Antonio la tomó entre sus manos. No quedaba duda, era la misma, salvo que ahora tenía unas oscuras salpicaduras de sangre que comenzaban a secarse. Francisca no quería tener ese objeto ni en la sala ni en su habitación. Deseaba en silencio poder deshacerse de él. Ninguno de los dos explicaba cómo había regresado a casa. La respuesta a esa pregunta apareció por la mañana cuando Antonio salió al patio. Se había levantado con la intención de cubrir el hoyo. Tomó la pala y levantó un poco de tierra, y al ver hacia el interior, se encontró el cuerpo de un hombre. No le costó trabajo reconocerlo. Era quien se había robado la pieza la noche anterior. Tenía una herida mortal en el pecho y en la cabeza, y la ropa remojada en sangre. Antonio lo pensó unos minutos. ¿Cómo justificaría ante las autoridades la aparición de ese cadáver en su patio? ¿Qué diría sobre el hoyo que él mismo había cavado? Era definitivo. Guardaría silencio y vertería toda la tierra para tapar el agujero. Ni Francisca se enteraría. Terminó horas después y quedó fatigado. Regresó a la casa, tomó la figura y la guardó en una bolsa. La colocó en un librero detrás de unas revistas. Francisca no había salido de la habitación en todo ese tiempo, lo cual era extraño. Ya debía haberse levantado para bañarse, desayunar e irse a trabajar. Entró a la habitación y su mujer estaba inmóvil en la cama, con los ojos bien abiertos. Parecía que quería gritar, pero no podía. La poca luz que entraba a ese cuarto le impidió ver de primera cuenta que Francisca no estaba sola. Había un hombre parado ante ella, alzando una filosa daga. Parecía que le iba a asestar el golpe del cuchillo en cualquier momento. Francisca se hizo de valor al ver a su esposo y se levantó de la cama. El hombre tenía el aspecto de un guerrero. Salieron de la habitación y la puerta se cerró tras de ellos. Francisca, cuando pudo tranquilizarse, le dijo que ese hombre había estado en esa posición por horas, y así se había mantenido ella también, sin querer moverse. Cuando Antonio regresó a la habitación, tenía un martillo en la mano para defenderse, pero ahí ya no había nadie. Ese hombre siguió apareciendo en la casa, haciendo ruidos en la sala, azotando las puertas, golpeando las paredes. Antonio llegó a la conclusión de que debería regresar la pieza a la tierra. Era evidente que ese ser custodiaba la ofrenda y no permitiría que se la llevaran o la alejaran de su entierro. A pesar de que al devolver el valioso objeto cesaron las apariciones, por las noches aún se pueden escuchar extraños sonidos provenientes del patio, la tierra palpitar y el árbol estremecerse. Aquí yace la 11ª temporada. Es momento de despedirnos de esta preciada colección y recibir la próxima temporada con largas recopilaciones de relatos pasados, reinterpretados y vueltos a narrar, además de un nuevo intro para los próximos videos. Estaremos respondiendo todas las preguntas y contestando los comentarios dejados abajo. Les pedimos su ayuda para que nos recomienden y nos compartan. Activa las notificaciones para que no te pierdas futuros estrenos. Usa el hashtag #QueVengaLaOscuridad
y que comience la conversación. Alguien te observa en la oscuridad.